una exacción de riqueza como la que ahora los dueños del poder en México están deseosos de obsequiarles. Por todo lo anterior, señor presidente, compañeras y compañeros, es que he presentado reserva a los cambios que el dictamen pretende obrar sobre el párrafo sexto y séptimo del artículo 27 de nuestra Constitución y solicito se mantenga sin cambios porque significa una vulneración al patrimonio de los mexicanos. Le pido también, señor presidente, sea sometida a votación nominal mi propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Solicito a la Secretaría se sirva a dar lectura a la propuesta presentada e inmediatamente con mucho gusto, la votación. Senador presidente, con relación a la propuesta de texto del artículo 27 constitucional se propone sin modificación al texto constitucional. Permito tomar votación nominal. Comisión de Estudios Legislativos Primera, senador Raúl Gracia Guzmán. En contra. El de La Voz en contra. Senador Zoé Robledo Aburto. A favor de la reserva. Senador Enrique Burgos García. Senadora Sonia Mendoza Díaz. Se desecha en la Comisión de Estudios Legislativos Primera. Comisión de Energía, senador David Penchina Gru. En contra. Senador Salvador Vega Casillas. Senador Ravidrabán Salazar Solorio. Senador Carlos Romero Deschamps. Senador Óscar Román Rosas González. Senador Ernesto Gándara Camú. Senador José Ascensión Orihuela Bárcenas. Senador Héctor Yunes Landa. Senador Francisco Domínguez Servién. Senador Jorge Luis Lavalle Mauri. Senador Francisco García Cabeza de Vaca. Senador Fernando Enrique Mayans Canaval. Senador Adán Augusto López Hernández. Senadora Ninfa Salinas Sada. Senador Manuel Bartlett Díaz. Se desecha por parte de la Comisión de Energía. Comisión de Puntos Constitucionales. Senador Enrique Burgos García. Senador José María Martínez Martínez. Senador Alejandro Encina Rodríguez. Senador Daniel Amador Gagiola. Senadora Arely Gómez González. Senadora Diva Adamira Gastelum Bajo. Senador Ricardo Barroso Agramont. Senador David Penchina Group. En contra. Senador Raúl Gracia Guzmán. Senadora Sonia Mendoza Díaz. Senador Fernando Torres Graciano. Senador Benjamín Robles Montoya. Senador Pablo Escudero Morales. Senador Manuel Bartlett Díaz. Senadora Dolores Padierna Luna. Señor presidente, la Comisión de Puntos Constitucionales también desecha esta propuesta. Gracias. No se acepta la propuesta. Pasamos a la siguiente. Tiene el uso de la tribuna el senador Armando Ríos Peter. Hasta por 5 minutos. Con su permiso, señor presidente. Es este. Compañeras y compañeros senadores, quiero presentar a ustedes esta reserva en contra del artículo 27 constitucional del dictamen, ofreciendo una reflexión, pero sobre todo iniciando con una denuncia. Hoy en la mañana, ustedes, especialmente los que han acompañado toda esta sesión, fueron testigos de que uno de los acuerdos políticos que se sostuvieron en la Junta de Coordinación Política fueron
que en la Cámara de Diputados, y espero que nadie me diga es que es otra Cámara, porque se entiende que fue un acuerdo al más alto nivel, por eso es importante hacer esta denuncia, se tendría reunión por la tarde de la Comisión de Puntos Constitucionales con la finalidad de dictaminar la minuta sobre consulta popular. Creo que es indispensable iniciar mi participación con una denuncia porque ese acuerdo no se cumplió y no se cumplió en Cámara de Diputados porque la bancada del PRI no asistió. Me parece importante aprovechar estos minutos en esta tribuna porque en gran medida nuestro planteamiento tiene que ver con la capacidad de articular esa consulta popular y tiene que ver con la esencia de este artículo 27 que ustedes están proponiendo cambiar. Hablaba el senador Alejandro Encinas, y comparto esa visión, que gran parte del pacto social incluido en nuestro texto constitucional, gran parte del gran consenso político al que se llegó después del movimiento revolucionario, fue en 1917 la concreción del artículo 27. Y fueron dos importantes instrumentos de la convocatoria masiva al pueblo de México para pensar que salirse de la movilización armada tenía una vía jurídica porque a través de la Constitución era posible que todas y todos los mexicanos lográramos tener un marco común. El artículo 27 y de manera particular la propiedad sobre los bienes del subsuelo, la propiedad sobre los hidrocarburos, fue gran parte de ese acuerdo y fue gran parte de la esperanza, de la visión de país de que se podía a través del petróleo y a través del sector energético generar un mercado interno creciente. Un país que tuviera la posibilidad de pensarse entre Campeche y Michoacán, entre la Ciudad de México y entre Puebla, pese a todas las diferencias, pensarse no solamente bajo un mismo marco jurídico, sino bajo un mismo proyecto económico. Ese es el artículo 27 que hoy el PRI y el PAN nos ofrecen modificar. Ese es el artículo 27 que estableció con toda claridad y que se luchó durante muchos años porque las concesiones y los contratos quedaran fuera de dicho texto. Porque en aquel momento la discusión del 27 constitucional era un pacto fundacional, un pacto social entre los mexicanos, pero donde nos veíamos como un ente que podía diferenciarse de los poderes exteriores, de manera particular del poder norteamericano representado en las empresas transnacionales. Eso es lo que hoy quieren cambiar. E insisten en que el texto respeta la propiedad de la nación. Nada más ajeno a la verdad que eso, porque pueden repetir y repetir y repetir en el texto constitucional que es propiedad de la nación, pero cuando uno se va a identificar cómo funcionan el sector financiero internacional, cómo funciona la especulación en materia de petróleo, pues se da cuenta que la posibilidad de tener concesiones y contratos que utilicen como respaldo y como colateral a los hidrocarburos, pues obviamente lo que se está cediendo es eso. Se está cediendo la propiedad de esos bienes. Y si ustedes lo dijeran, si ustedes dijeran, no, mira, estamos de acuerdo en que eso se cede, ya son otros tiempos, me han comentado en corto algunas personas, ya no son los tiempos de ese debate, eso fue con Lázaro Cárdenas. Habemos quienes pensamos que esos tiempos son hoy, fueron ayer y seguirán siendo en el futuro. Yo lo que les pediría, compañeros y compañeras, es que lo dijeran tal cual, que lo digan tal y como es, entonces la dinámica del debate podría ser en blanco y negro y no con frases ocultas. ¿Por qué razón creo que es importante que lo pongamos en esa tesitura? Porque lo que está en juego es el pacto social. Porque no solamente se trata de una encuesta de 70% que estén en contra de esto, se trata de miles, de millones de personas
que identifican en esto la posibilidad de mantener un pacto social cohesionado y de seguir creyendo en la política y en las bases de la ley como un instrumento para esa cohesión nacional. Yo quisiera equivocarme, pero creo que esto, sin duda alguna, lo que hace es rompe en gran medida una base fundacional del Estado mexicano. Y por eso, compañeros y compañeras, la consulta popular es importante, porque ahí va a estar la movilización social. No nos quepa duda, ahí va a estar en la Huasteca Potosina, ahí va a estar en la Sierra de Durango, ahí va a estar en cada uno de los rincones de aquella gente que se sienta traicionada por el cambio constitucional que ustedes están promoviendo. Y la consulta popular, compañeros y compañeras, tiene que ser un instrumento democrático para darle voz a esos hombres y mujeres, para darle voz a esos niños y ancianos que sientan violentados esos derechos en este pacto. Me he encontrado respuestas de parte de ustedes, bajo la lógica económica, señalándome que siendo economista, ¿cómo es posible que yo no entienda que estos contratos y que estas concesiones, a final de cuentas, si sirven en el resto del mundo, pues ¿por qué no van a servir en este país? Y por eso me parece que es indispensable entender la trascendencia y la integralidad del debate que tenemos que dar, que es un debate que va a lo más profundo, sociológicamente hablando, de lo que somos como país. Este debate es un debate que va a generar tensión, porque es un debate de lucha de clases. Es un debate de lucha de clases, compañeros y compañeras, y no pensemos que esa literatura es vieja. La lucha de clases subsiste y para eso existen los textos y las constituciones, para garantizar darles cohesión a los países, para garantizar darle visión a las naciones. Es lo que está en riesgo ahorita. Y cuando yo preguntaba y me explicaban el modelo que ofrecen de las concesiones y los contratos, me decían, bueno, si funciona en una corte internacional y está claramente especificado en el contrato y la ley reglamentaria es absolutamente sólida, pues entonces, ¿qué es lo que te preocupa? Si así funciona en Colombia, ahí está Daniel Amador, que de hecho hace rato hizo un comentario en el debate que hacía Alejandro Encinas, dice que tiene ideas, lo invito tal vez a que suba el debate, y decía él, es que esto ocurre en Colombia, es que esto ocurre en Brasil, ¿qué no está viendo este joven que no logra alcanzar a dimensionar el tamaño del mundo? Que esto ocurre en el resto del mundo y nunca nos han dicho cómo va a funcionar aquí en México. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no nos lo han dicho? Porque no hay respuesta. Ayer yo preguntaba y vuelvo a preguntarles hoy. Hoy se los vuelvo a preguntar y ojalá que alguien tome la participación, pues por lo menos para ilustrarme. Este libro, que es un libro que yo les recomiendo, es un gran libro, se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Y es un libro que en sus 400 y tantas páginas se basa en identificar cómo funcionan las instituciones que permiten que procesos como este tengan viabilidad o que fracasen. Y la gran diferencia entre aquellos países en los cuales hay procesos de éxito y en otros en los cuales hay procesos de fracaso es la solidez de sus instituciones, la solidez de sus reguladores, la solidez de esas instituciones del Estado, en este caso mexicano, que puedan proteger de los intereses de unos cuantos que quieren hacer negocios, de unos cuantos que quieran aprovecharse del bien público para generar ingresos privados. Son las instituciones las que permiten el éxito o el fracaso de un proceso como este. Y yo les quiero preguntar, porque lo he podido hacer, ¿cuáles son esos reguladores que ustedes ofrecen? ¿Cuáles son esos sólidos reguladores que van a defender que esos contratos que se han personificado en la historia del mundo por ser leoninos van a tener éxito en este país? Yo esperaría que eso me lo respondan. Y tal vez, si yo no he tenido la oportunidad de conocer esas experiencias exitosas, allí en Colombia,
allí en Brasil, allí en tantos lugares que ayer fueron citados, pues que frente a la fragilidad institucional que caracteriza a México, y ahí vuelvo a recordarles lo que dije ayer, llevamos 20 años de que se privatizó el sector de las telecomunicaciones y llevamos en este Senado de la República más de un año viendo a ver cómo podemos enfrentar a los poderes económicos que se generaron a través de esa privatización. Ahí es donde tienen que estar las preguntas y creo que ahí es donde tienen que estar las respuestas al pueblo de México. Yo los invito, compañeros y compañeras, a que en este debate que estamos tratando de dar, que debe de servir no solamente para que tengamos paciencia el día de hoy, porque seguiremos exponiendo nuestra visión, tiene que servir para encontrar en la contrapropuesta, en las otras visiones, en lo demás que se opina sobre el particular, pues una posibilidad de contrastar y que se lo expliquemos con el expertise que tienen algunos senadores en otras materias que también hemos debatido con toda transparencia a la ciudadanía. De eso se trata el debate parlamentario, compañeros y compañeras. Se trata de tener paciencia, se trata de tener pasión, pero se trata, compañero, de utilizar esta tribuna para subirse a debatir y para exponer ideas. Le reitero lo que le dije la vez pasada, con esto termino, presidente. Le reitero lo que dije la vez pasada. Usted y yo podemos tener visiones distintas. Usted puede tener una visión de país, visión de país muy distinta. Permítame, senador. Permítame. Rogamos permitir concluir al orador. Está presentando su respuesta. Podemos tener una visión muy distinta de país y la tenemos. Por eso usted milita en la derecha y por eso yo milito en la izquierda. La tenemos. ¿De qué se trata ser senador de la República, mi querido senador Francisco Domínguez? Subir no se a esta tribuna. Diálogos. No se aceptan diálogos, claro. No se permiten diálogos, presidente. Si pone orden, por favor, presidente. Presidente, si a mí me permite... No se permiten los diálogos. Yo no estoy dialogando, presidente. No, usted continúe, senador, por favor. Bueno, usted yo estoy tratando, usted si continúe. Me permite, presidente... Sí, usted continúe. Mire, de lo que se trata, ya lo dijimos una vez y lo diremos cuantas veces vea, por lo menos yo lo diré con todo respeto, con toda capacidad en lo que me den mis esfuerzos intelectuales, estaré dispuesto a dar el debate desde esta tribuna. Yo lo invito, senador Domínguez, igual que lo he hecho con todos los senadores y senadoras, a que se suban a esta tribuna. Tal vez me ganen el debate, pero lo importante no es que me gane usted aquí en el debate. Lo importante es que los ciudadanos que lo vean, que lo escuchen, que revisen sus argumentos, los convenza. Y si eso ocurre, entonces estaremos haciendo no solamente el servicio al que estamos convocados, sino estaremos cumpliendo con la obligación que tenemos de debatir aquello que creemos y especialmente aquello que defendemos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador. Solicito a la Secretaría se sirva a darle... Sí. Le quisiera pedir, señor presidente, si puede pedir la votación nominal a los integrantes de las Comisiones Unidas sobre la reserva que he presentado. ¿Cómo no? Presidente, solicito a la Secretaría... Presidente, le quisiera solicitar como secretario de la Comisión de Estudios Legislativos hacerle un comentario y poner a consideración de usted y de los otros presidentes de las comisiones una propuesta. Esta propuesta tiene que ver con que algunos de los senadores que se han ido integrando a este salón de sesiones ahora traen ganas de debatir, como el senador Domínguez, proponerle a la mesa directiva que para evitar que se den los diálogos durante las interlocuciones, los invitemos a tomar la tribuna, ya que de otra manera va a ser muy difícil que se pueda llevar a cabo la exposición de reservas, y solicitarles con respeto que se animen. Gracias. Gracias. Vamos a ver, permítanme, por favor. Señor senador, aguánteme un segundito. Permítame.
Doctor, permítame un segundito. Vamos a tomar la votación. Doctor, aguántenos un segundito. Un segundito. Permíteme. Estamos en proceso de votación, senador Domínguez. Si nos permite concluir el proceso de votación, continuamos. Yo les suplico atentamente a todos los aquí presentes, pues recordar que estamos en un proceso de votación y de reservas. Por lo tanto, les ruego toda su consideración para observar no solamente el procedimiento reglamentario, sino poner la atención que merece cada uno de los participantes. Como fue solicitado por el senador Ríos Peter, pido a la Secretaría se sirva a dar lectura a las reservas y someter en votación nominal inmediatamente. Cómo no, senador presidente. Propuesta con relación al texto propuesto en el dictamen para el artículo 27 se desecha. Paso a votación por la Comisión de Puntos Constitucionales. Voy a tomar la votación. El senador Enrique Burgos García, el senador José María Martínez, el senador Alejandro Encinas. Senador Alejandro Encinas. La senadora Arely Gómez. El senador Daniel Amador Gagiola. La senadora Diva Gastelum. El senador Ricardo Barroso. El de la voz en contra, el senador Raúl Gracia. La senadora Sonia Mendoza. El senador Fernando Torres Graciano. El senador Benjamín Robles. La senadora Dolores Padierna. El senador Pablo Escudero. El senador Manuel Barlet. Por la Comisión de Puntos Constitucionales se desecha. Comisión de Energía, el de la voz en contra, Salvador Vega, el senador Carlos Romero, el senador Rabindranath Salazar. A favor. El senador Óscar Román, el senador Ernesto Gándara, el senador Ascensión Orihuela, el senador Héctor Yunes, el senador Francisco Domínguez, el senador Jorge Luis Lavalle, el senador Francisco García Cabeza de Vaca, el senador Fernando Mayans, el senador Adán López, la senadora Ninfa Salinas, el senador Manuel Barlet. La Comisión de Energía desecha la propuesta. Y por último, la Comisión de Estudios Legislativos primero, el senador Raúl Gracia, el senador Miguel Ángel Chico, en contra, el senador Zoé Robledo, A favor de la propuesta. la senadora Sonia Mendoza, el senador Enrique Burgos. Desechada también por la Comisión de Estudios Legislativos primera. ¿Es cuánto, presidente? No se acepta la propuesta. Continuamos. Tiene el uso de la tribuna el senador Adán Augusto López Hernández para presentar su reserva. Con su permiso, señor presidente. Hay un pasaje bíblico que más o menos dice así: Elías era un profeta que ante el temor de ser reprendido por alguna mentira que había dicho, salió huyendo de la furia del rey Acab y se refugió en el desierto de Oreb. Peña Nieto viene a ser como el profeta cobarde, que en los momentos álgidos de la nación pone tierra de por medio. Recordemos la reforma, mal llamada reforma educativa. Prefiere cruzar los océanos para no escuchar
el clamor social. Permítame. Senador Yunes. No acepto preguntas. Ahorita que termino le acepto las que usted quiera. Con mucho gusto. Senador, le ruego que evitemos los calificativos. Vamos a evitar los calificativos y vamos a seguir. No, la verdad es que... Vamos. La verdad, presidente... Por eso, si quiere hacerme una pregunta con gusto, cuando yo termine intervención, ahorita que yo termine se la voy a contestar. Discúlpeme usted, senador Yunes, yo no he escuchado en los 2 días de debate que usted haya venido aquí a la tribuna, pero con gusto le voy a responder. Senador. Entonces, decía bueno, que Peña Nieto viene a ser, lo repito, como el profeta cobarde, porque en los momentos álgidos de la nación se esconde para no enfrentar el clamor social. La gente en la calle no está conforme con la reforma energética. Y miren, si revisáramos la historia nacional, lo que nunca en prácticamente 70 años se habían atrevido a hacer, lo quieren hacer de hoy para mañana. Este país ha pasado por un sinnúmero de oleadas de privatizaciones. Si ustedes, por ejemplo, se pusieran a revisar el discurso del primer informe de gobierno de Miguel de la Madrid, van a encontrar las mismas justificaciones que ustedes ayer, sobre todo ayer, leían en los textos que trajeron aquí a la tribuna. Que se necesitaba privatizar para que entonces con los recursos de esas privatizaciones se financiaran las carencias sociales. Ha llovido ya desde la época de Miguel de la Madrid y hoy vienen aquí a justificar, después de que se entregaron las telecomunicaciones, las telefónicas, que se desmanteló Fertimex, que se desmanteló la industria petroquímica nacional, que prácticamente se enterró a la CONASUPO para que entonces Walmart se convirtiera en el primer proveedor nacional. Ahora dicen que hay que hacer lo mismo con la industria petrolera y la industria eléctrica nacional. Lástima que a ustedes no les gusta leer lo que los funcionarios vienen a decir aquí a esta Cámara, porque hace como 2 meses estuvo Francisco Rojas a presentar un diagnóstico en una comparecencia de la situación que guarda la Comisión Federal de Electricidad y en ningún momento coincide con lo que ustedes hoy están diciendo. Hablaba de que la Comisión Federal de Electricidad es no nada más una industria o una empresa de clase mundial, sino que es la 4ª empresa productora de electricidad en el mundo. Pero bueno, yo ya sé que a ustedes no les ocupa ni les preocupa esgrimir argumentos en esta tribuna. Eso sí, tienen las orejas muy sensibles cuando se lastima la piel de los poderosos en turno o de los disquepoderosos en turno. La reforma al artículo 27 constitucional, como decía el senador Encinas hace un rato, es terminar de tajo con la historia nacional, es desconocer la redacción que un grupo de mexicanos ilustres, como lo fue Andrés Molina Enríquez, hicieron de ese artículo que precisamente venía a equilibrar toda una serie de carencias que habían, establecieron lo que era propiedad pública, propiedad privada y propiedad social, y se establecieron los ejes sobre los cuales tendría que caminar esta nación. Pero bueno, eso a ustedes ya sabemos que no les interesa. Ustedes vienen aquí nada más a dejar pasar las horas para entonces sí votar conforme a la consigna que recibieron. No importa, van a ganarnos la votación. Lo van a hacer porque numéricamente, más ahora que están aliados
con los conservadores de siempre, con los traidores de siempre, con quienes siempre hay traicionado a la nación. Le ruego, senador, permítame, le ruego que guardemos, evitar calificaciones y demos el discurso en términos correctos. Vamos a evitar la calificación. Tienen la piel demasiado sensible, pero bueno, no aguantan que se les diga nada, están acostumbrados. No, ve usted, senador Orihuela, que así responde cuando le habla Peña Nieto. Yo no tengo ese tipo de problemas de conciencia. Yo firmemente aquí en esta tribuna le puedo decir a usted y a cualquiera en lo que yo creo. No, a mí eso no me afecta, no se preocupe. Terminaría porque hacerlo, volver a exhortarles a que reflexionen, a que escuchen lo que se dice en las calles, a que lean la historia del país, pues seguramente no les importa seguir bordando en el vacío. Carlos Pellicer, el más grande poeta tabasqueño, uno de los más grandes poetas mexicanos, conocido como el poeta de América, decía algo más o menos así: ni con toda el agua de los océanos se lavará la ignominia que ustedes están cometiendo al pueblo de México, ni con toda la miel del mundo se endulzará la amargura del pueblo de México ante el tamaño de la traición que hoy van a cometer. Muchas gracias. Solicito a la Secretaría se sirva a dar lectura a la reserva presentada y someterla inmediatamente a votación nominal. Mucho gusto, presidente. En torno al texto propuesto al dictamen para el artículo 27 constitucional, se propone se mantenga el texto vigente. Comisión de Energía. Por la Comisión de Puntos Constitucionales voy a recoger la votación. El senador Enrique Burgos. Contra. El senador José María Martínez. El senador Alejandro Encinas. La senadora Arely Gómez. Daniel Amador. Diva Gastelum. Ricardo Barroso. El de la voz en contra. Raúl Gracia. Sonia Mendoza. Fernando Torres. Benjamín Robles. Dolores Padierna. Pablo Escudero. Manuel Barlet. Se desecha por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales. Por la Comisión de Energía, el de la voz en contra, Salvador Vega. Carlos Romero. Rabindranath Salazar. Óscar Román Rosas. Ernesto Gándara. José Ascensión Orihuela. Héctor Yunes. Francisco Domínguez. Jorge Lavalle. Francisco García. Fernando Mayans. Adán Augusto López. Ninfa Salinas. Manuel Barlet. Se desecha la propuesta por la Comisión de Energía. Por la Comisión de Estudios Legislativos, el senador Raúl Gracia. El senador Miguel Ángel Chico. El senador Zoé Robledo. La senadora Sonia Mendoza. El senador Enrique Burgos. En contra. También se desecha por la Comisión de Estudios Legislativos Primera. No se acepta. Continuamos con las participaciones. En uso de la tribuna, senador de Médicis, para presentar su reserva. Muchas gracias, don su venia, compañero presidente.
compañeros senadores, compañeras senadoras, todavía es temprano para que empiece la desesperación en este recinto. Creo que los senadores y las senadoras de la República, como representantes del pueblo, podemos tener los debates más álgidos y las posiciones más encontradas. Sin embargo, la cortesía parlamentaria siempre tiene que imponerse. No es conveniente que el pueblo vea que los senadores, al no tener capacidad de debatir, están adoptando por el pleito de barandilla. No es lo más conveniente. Debemos dignificar el Senado y una forma que no falla es guardar respeto para quien habla. La tolerancia se construye de esa manera, compañeros senadores, compañeras senadoras. Quiero iniciar mi disertación sobre por qué estoy en contra de la reforma al artículo 27, haciendo dos citas de dos presidentes muy importantes que ha tenido nuestra patria. El presidente Lázaro Cárdenas, quien hace una propuesta al Congreso de la Unión, concretamente al Senado de la República, el 26 de diciembre de 1938, que textualmente dice: en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible, y solo podrán hacerse concesiones por el gobierno federal a los particulares o sociedades civiles o comerciales constituidas conforme a las leyes mexicanas, con la condición de que se establezcan trabajos regulares para la explotación de los elementos de que se trata y se cumplan con los requisitos que prevengan las leyes. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólido, líquidos o gaseosos, no se expedirán concesiones, y la ley reglamentaria respectiva determinará la forma en que la nación llevará a cabo la explotación de esos productos. La Cámara de Senadores acepta la reforma propuesta porque dice que es una consecuencia lógica de las disposiciones dictadas a partir del 18 de marzo de 1938. En la exposición de motivos se dice: una vez que la nación ha tomado a su cargo directamente el control de las explotaciones en forma tal que no solo podrá atender las necesidades del país, sino en su mayor parte las de nuestro comercio exterior, no se ve el motivo para permitir que continúen formándose y vigorizándose intereses privados que es de presumirse que llegarán a ser, si no antagónicos, a lo menos distintos a los intereses generales cuya tutela procurará el gobierno con todo empeño y energía. En 1960, el ciudadano presidente Adolfo López Mateos plantea lo siguiente en su informe de gobierno: la prestación del servicio público de abastecimiento de energía eléctrica, comprendiendo la generación, transformación y distribución, así como las demás operaciones o actividades industriales o comerciales de que la misma pueden ser objeto, requieren, como en el caso del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, ser realizados directamente por el Estado a través de los órganos competentes, ya que México ha sostenido tradicionalmente la tesis de que los recursos naturales y las fuentes de energía básica han de estar al servicio de la colectividad y de la elevación de los niveles de vida del pueblo mexicano. Con estas dos citas, compañeros senadores, compañeras senadoras, quiero plantear que la propuesta que está haciendo
el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, con el apoyo del Partido Verde Ecologista de México, en relación a que efectivamente se sostenga que no haya concesiones, pero se está abriendo el tema de los contratos. Estos dos patriotas, con mucha intención, planteaban a la nación en su tiempo de que era necesario proteger al país de los intereses extranjeros, que si bien es cierto que no podían ser antagónicos, sí podían entrar en desacuerdo con los intereses nacionales. Al ustedes aprobar, como se ve, este artículo, en particular el 27, están traicionando la memoria de Lázaro Cárdenas y de Adolfo López Mateos, quienes pusieron lo mejor de sí, rescatando la doctrina, en especial del Partido Revolucionario Institucional, la doctrina que tiene su esencia en la Revolución Mexicana, de que por encima de cualquier interés debe prevalecer el interés de la nación. Se traiciona al pueblo de México al comprometer con esta reforma la soberanía energética y la seguridad nacional que se va a entregar a través de los contratos, como los que han estado manejándose ya en todos los medios y que se van a impulsar una vez que se apruebe el marco constitucional, concretamente el artículo 27. Contratos como los de utilidad compartida. ¿Qué son los contratos de utilidad compartida? En dichos contratos, la paraestatal y las compañías privadas son quienes especifican las normas que se deberán seguir en caso de no encontrar crudo, por lo que la empresa privada podría asumir o no todo el costo de la inversión. En caso de encontrar el crudo, se realiza el cálculo del costo de recuperación para que sea dividido entre la empresa privada y la paraestatal. La primera podría absorber entre el 40 y el 60% del gasto. Posteriormente, cuando el petróleo se ha vendido, se realiza la repartición de las ganancias, o lo que se conoce como renta petrolera. El porcentaje de ganancia o utilidad que se lleva la empresa privada es de entre el 40 y el 60% del total. Actualmente, la renta petrolera es de aproximadamente $90 por barril, ya que la extracción de este equivale a $10 y la venta del mismo es de aproximadamente $100. ¿A qué se destina la renta petrolera? En nuestro país las ganancias se destinan al gasto público. La renta petrolera contribuye aproximadamente con 40 pesos de cada 100 del presupuesto de la Federación. En general, el Estado es el primero en cobrar parte de las ganancias, después la paraestatal y al último la empresa privada, pero no es un procedimiento obligatorio, por lo que puede variar según los acuerdos establecidos dentro del contrato. Utilidades compartidas. De operar con contratos de utilidad compartida, la renta petrolera se repartirá entre el gobierno, Pemex y la iniciativa privada. Por otro lado, las contribuciones fiscales o impuestos que la inversión privada pagará deberían ser equivalentes a las de Pemex, pero esto no se contempla en el panorama de la reforma, ya que no beneficiaría a las primeras, por lo que estos serían menores y en consecuencia, además de compartir la renta petrolera, esta disminuiría y el gasto público se vería afectado. Compañeros senadores, compañeras senadoras, el país padece una enorme crisis económica. Más de la mitad de la población, según los datos de la CEPAL de la semana pasada, se encuentra en pobreza patrimonial, 30 millones en pobreza alimentaria. Y el dato muy concreto, si solamente se aplicara el 40% para dárselo a la iniciativa privada de la renta petrolera, sería de aproximadamente 18,000 millones de pesos por año. Es necesario que reflexionemos sobre estos datos y es necesario que reflexionemos si vale la pena que entreguemos el patrimonio de la nación a los extranjeros y que nuestro pueblo se siga sumiendo en la pobreza, con la consabida rebeldía que se está generando al interior del país y que la gobernabilidad de México está en un verdadero riesgo si insisten
en aprobar este tipo de reformas que son regresivas, según los planteamientos hechos por Cárdenas y por el ciudadano presidente Adolfo López Mateos. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador de Médicis. Pido a la Secretaría se sirva a dar lectura a la propuesta de reserva e inmediatamente someter la votación. Perdón. ¿Sí? Continuamos. Se mantenga en sus términos el párrafo sexto del artículo 27 y no se adicione el artículo con un nuevo párrafo séptimo. ¿Lo tomo nominal? El presidente ha autorizado votación nominal. Comisión de Estudios Legislativos primera, senador Gracia Guzmán. El de la voz en contra, senador Robledo Aburto. Senador Burgos García. Senadora Mendoza Díaz. Se desecha por parte de la Comisión de Estudios Legislativos primera. Comisión de Energía, senador Penchina Group. En contra. Senador Vega Casillas. Senador Salazar Solorio. Senador Romero Deschamps. Senador Rosas González. Senador Gándara Camú. Senador Orihuela Bárcenas. Senador Yunes Landa. Senador Domínguez Servién. Senador Lavalle Mauri. Senador García Cabeza de Vaca. Senador Mayans Canaval Fernando. Senador López Hernández. Senadora Salinas Ada. Senador Bartlett Díaz. Se desecha por parte de la Comisión de Energía. Comisión de Puntos Constitucionales. Senador Burgos García. Senador Martínez Martínez. Senador Encina Rodríguez. Senador Amador Gaxiola. Senadora Gómez González. Senadora Gastel Lumbajo. Senador Barroso Agramont. Senador Penchina Group. En contra. Senador Gracia Guzmán. Senadora Mendoza Díaz. Senador Torres Graciano. Senador Robles Montoya. Senador Escudero Morales. Senador Bartlett Díaz. Senadora Padierna Luna. Se desecha en la Comisión de Puntos Constitucionales. Se desecha la propuesta del ciudadano presidente. No se acepta la propuesta. Continuamos. Tiene el uso de la tribuna el senador Isidro Pedraza. Gracias. Permítame un segundo. Senador Bartlett, ¿con qué propósito? ¿Terminaron el proceso este? Ya. Bueno. No, falta una intervención. No, me refiero a la votación. Sí, ya terminó. De esta Sí, ya concluyó. Yo quiero recordarles a ustedes que se hizo un acuerdo después del despropósito del sábado, ¿verdad? Llegamos a un acuerdo en el que se establecieron horas precisas para este trabajo. Y ahí está el coordinador del Partido Acción Nacional, que fue promotor. A ver, permítame, vamos a darle lectura. A ver el acuerdo, por favor. Vamos a darle lectura a la parte. No, permítame un segundito, vamos a dar lectura al párrafo. Me voy a permitir, le ruego su atención, por favor, me voy a permitir, y tendrán el documento para cotejarlo. Fue el acuerdo, como efectivamente lo dice el senador Bartlett, tomado por la Junta de Coordinación Política. Sí, unánime. Literalmente, lo voy a leer, dice: 1.
Es el acuerdo. Emitan convocatoria para sesionar en reunión extraordinaria los domingos, el domingo 8 de diciembre, en horario de las 10 a las 21 horas y el lunes 9 de diciembre a partir de las 11 horas, a efecto de conocer, discutir y en su caso aprobar el dictamen de reformas constitucionales antes mencionado. Lo anterior, sin detrimento de que, en caso de ser necesario, podrán seguir sesionando en días subsecuentes hasta agotar la discusión referida, con base en los lineamientos establecidos en el reglamento del Senado. En otras palabras, senador, estableció horario para el día domingo, pero no estableció horario, dijo a partir de las 11 y se sigue. Continúe el senador Pedraza en uso de la tribuna. Permítame. Señor presidente, el acuerdo se ha firmado. Sí, es literal. Ya pasó la hora y no. Esto no se trata porque lo que se buscaba es que dejen las mesas directivas y las mayorías de exprimir, de agotar y luego discutir en la noche, en las madrugadas, lo cual es una barbaridad. Senador, pero si usted me lo permite, le diré que no es interpretación de nada, es literal la lectura, si gusta. A ver, vuelva a leer, dice... Permítanme el acuerdo. A partir de las... y seguirán al día siguiente. Lo que ustedes no quieren es agotar, sino ya nos quieren meter a como dé lugar a la primera lectura porque están comprometidos y esas... Bueno, pues no estamos de acuerdo. ¿Por qué van a imponer ustedes contra un acuerdo? No, es que no es en contra del acuerdo, senador. A ver, otra vez. Se lo voy a leer. Lo leo. A ver, permítame. Numeral 1, presidente. Numeral 1. Emitan convocatoria para sesionar en reunión extraordinaria los días domingo 8 de diciembre en horario de 10 a las 21 horas y lunes 9 de diciembre a partir de las 11 horas, a efecto de conocer, discutir y en su caso aprobar el dictamen de reformas constitucionales antes mencionado, lo anterior sin detrimento de que en caso de ser necesario podrán seguir sesionando en días subsecuentes hasta agotar la discusión referida con base en los lineamientos establecidos en el reglamento del Senado. Sonido al escaño del senador Bartlett. Uno de los compromisos principales que se tomó, y ahí está, y es una propuesta, la propuesta del señor coordinador del PAN que está aquí, pidió que no se sesionara de noche. Entonces, interpretar que esto se debe terminar en contra de lo acordado, que eso fue lo acordado, ¿verdad?, pues es un abuso. Entonces no se respetan los acuerdos de la Junta de Coordinación Política y entonces yo no sé cuál es la norma del comportamiento de este Senado. Tampoco sé. No hay interpretación, es una interpretación literal. ¿Cuál es su literal? Lo que acabamos de leer. No, señor. Ya se lo leyó. Yo le ruego, señor presidente, que calle, señor. Ruego a la Asamblea. Concluya su participación. Le pedimos escuchar con respeto al senador Bartlett. Está establecido que no se va a sesionar de noche. Yo le pido al coordinador del PAN que lo ratifique, porque eso fue lo que acordamos. Y ahí está el señor. No empiecen a decir que el horario final no existe, porque entonces esa es una interpretación amañada de un acuerdo literal. Literal. Permítame. Señor senador Gamboa. Sonido al escaño. Muchas gracias, señor presidente. Quiero recordarle al senador Bartlett que el día de ayer sesionó la Junta de Coordinación Política para llegar a este acuerdo. Fue firmado por unanimidad, él lo firmó. Y está de testigo el doctor Garita
que tenía una hora fija y le dije no, porque el senador Bartlett me pidió que si no se agotaba, seguíamos discutiendo hasta que se agotara el tema y se votara el día de hoy. Lo acepté, por eso le quitamos la hora y así lo firmó el senador Bartlett. Fue el único que no la firmó, es correcto. Sí, pero se votó por mayoría, creo que representa el 1% en el Senado, con todo respeto. No representa añosillo. Sonido. Señor Escudero nos repite siempre que él representa 1 millón de votos, ¿no? 1.150.000 veces. Muchas gracias, estamos impresionados. Pero eso no es lo que dije, señor Emilio. Quedamos en otra cosa, que no íbamos a sesionar de noche. Y ahí está el coordinador del PAN, que fue el que lo propuso, y nosotros lo aceptamos. Eso no lo firmé yo. Senador Gamboa, sonido al escaño. Gracias, señor presidente. Me informa el doctor Garita, senador Bartlett, que usted lo leyó, no lo quiso firmar, pero estuvo de acuerdo. Yo ya me había ido cuando se presentó el acuerdo, por eso no lo firmé. Bueno, pero está firmado por toda la Junta de Coordinación, no importa, senador Bartlett. Esto tiene validez. Está firmado por el 97% de los senadores en esta Cámara. Entonces, yo sí le pido, afortunadamente, pero también quedamos. Senador, vamos a hablarnos con claridad porque parece que nos estamos engañando. La estrategia es de ustedes con mucha razón y la respeto y la hemos respetado mis compañeros del PRI, del Verde. He visto la actitud de Acción Nacional de dejar que ustedes hablen y pongan y fijen su posición. Ayer hubo más de 69 oradores en esta Cámara. Hoy, y fueron 11 horas 20 minutos de sesión, terminamos 9:15. Hoy, ustedes inventaron algo que me parece muy adecuado, se reservaron todos el mismo artículo de los 22 que hay. Están en su derecho. Nosotros estamos también en nuestro derecho de decir, seguimos hasta que agotemos y votemos el día de hoy para que vaya mañana a primera lectura. ¿Sí? A ver, si me permite, senador, permítanme lo siguiente. Termine, senador. Denle sonido al escaño. Insisto, nosotros y yo en lo personal tenemos el derecho de reservar todo lo que queramos, ¿no? Correcto. Y eso es lo que hicimos, y no es una labor dilatoria. Este coro de aplaudidores y de escandalosos parece que están en otro lugar y no aquí. Luego se enojan porque se les dice una cosa. No, señores, tenemos todo el derecho y se les voy a decir por qué. Este dictamen que tenemos aquí es un dictamen amañado. Es una combinación. El señor del 1,5 millones no me deja hablar. Pero de dólares. No. Bueno. 1.150.000 votos del PRI, de toda esa cuestión. Bueno, entonces yo le ruego al 1,5 millones de votos que guarde silencio y respeto. Pido a la Asamblea que dejemos que concluya el senador Bartlett, por favor. No tienen derecho
a violar un acuerdo de la Junta de Coordinación Política. No tienen derecho. No dice eso un acuerdo. Pide la palabra la senadora Dolores Padierna. Adelante. Presidente, solo para precisar, estamos haciendo uso de un procedimiento parlamentario establecido en la ley y en los reglamentos. En el caso del PRD,